Saludos, hermanos. Gracias por seguir viendo nuestros videos, comentándolo, compartiéndolo y dándole like. Y bienvenido a otro estudio más de Testimonio a la Verdad. En esta ocasión le vamos a pedir que por favor tomen asiento, tomen sus apuntes, porque en realidad no queremos que usted pierda su tiempo. Porque lo que usted va a escuchar en este canal no te lo va a decir tu pastor ni tu youtuber favorito. Entonces, para empezar este video, nosotros queremos compartir un video del Papa que hizo varios años atrás. Entonces lo queremos compartir con ustedes. Esperemos que ustedes presten atención y escuchen lo que él dice. Cruz nos indica una forma distinta de medir el éxito. A nosotros nos corresponde sembrar y Dios ve los frutos de nuestras fatigas. Si alguna vez nos pareciera que nuestros esfuerzos y trabajos se desmoronan y no dan fruto, tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Se escandalizaron cuando escucharon lo que él dijo. ¿Te escandalizaste? Entonces, veámoslo nuevamente. Por favor, presten atención a lo que él dice, lo que está diciendo ese hombre. Presten atención. Cruz nos indica una forma distinta de medir el éxito. A nosotros nos corresponde sembrar y Dios ve los frutos de nuestras fatigas. Si alguna vez nos pareciera que nuestros esfuerzos y trabajos se desmoronan y no dan fruto, tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Ok, ya que vimos el video nuevamente, yo sé que muchas personas se escandalizan por lo que el Papa dice. Sí. Que Jesucristo humanamente fracasó. Exacto. Y queremos que tú tengas claro que aquí nosotros no somos religiosos, no somos católicos. Y no pertenecemos a ninguna secta religiosa, por si acaso. Pero el Papa tiene toda la razón en lo que él dice. Eso es 100% real. Ahora, si tú te escandalizaste, que tú no has entendido de qué se trata esto. Tú no has entendido. Todo aquel que se escandalizó con lo que él dijo, no entiende nada. Lo siento por decírtelo de esa manera. Y una cosa que yo quería compartir con ustedes era que nosotros sabemos que los videos, nosotros sonamos como agresivos. Una forma como agresiva. Como rústico, como explicando los textos bíblicos y dando los estudios bíblicos. Lo que pasa es que yo siento que esa es la única manera que la persona puede escuchar. Porque si vengo aquí diciéndote a ti, hablándote suave, es como que la gente está durmiendo y tú tienes que hacerle ruido para que despierten. Así que no es nada personal, le queremos dejar eso claro de por qué la actitud. Quizás muchos lo piensan y no lo escriben. Exacto. Es por esa la actitud. Entonces, volviendo al tema del video del Papa, que él dice que Jesucristo humanamente fracasó, eso es real. Pero nosotros vamos a decir aquí, vamos a corregirlo. Exacto. Que hasta el momento él fracasó. Hasta ahora. Hasta ahora.
Y tú te estarías preguntando, ¿y por qué ustedes dicen eso? Y confirma lo que él está diciendo, porque es la verdad. Porque Jesucristo creía en una sola cosa, como él lo dijo en Juan 15:12. Exacto. Aquí. Jesucristo creía y siempre venía diciendo a las personas, siempre le decía diciendo a las personas que nos amemos los unos a los otros. Sí. Pero cuando estudiamos ese versículo a profundidad, lo que te quiere decir ese versículo es bien profundo. Exacto. Y una sola cosa que te quiere decir ese versículo: que podemos vivir sin leyes. Sí, podemos vivir sin la fuente del pecado, que es la ley. Como está escrito en tu Biblia. El poder del pecado es la ley. Y Jesucristo creía que podemos vivir sin las leyes. Entonces, esa es la razón por la que el Papa dice eso. Exacto. Entonces, Juan también sabía eso, porque en Primera de Juan, capítulo 3, verso 11, te dice de la siguiente manera. Primera de Juan 3:11. Sí. Dice de la siguiente manera: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. O sea que Juan sabía eso. Juan sabía eso. ¿Por qué? Porque él anduvo con Jesucristo para arriba y para abajo. Sí. Él siempre lo escuchaba diciéndolo a todas las personas con quien él compartía, con quien él se encontraba. Amémonos unos a otros. Eso él decía. Y como dice aquí, lo que habíamos escuchado del principio, no te está diciendo a ti de los 10 mandamientos. Para que tú lo tengas claro. Porque en los 10 mandamientos, el primer mandamiento que hay es... No tendrás dioses ajenos delante de mí. Exacto. ¿Y saben qué significa eso? No es lo que tú crees. Como un yeso, una estatua. Un muñeco de estatua y que tú estás brindándole pleitesía, homenaje. Exacto. Eso no significa eso. Ay, ¿y qué significa? Significa, escucha, nosotros, dice tu Biblia, que nosotros somos dioses. Dice Salmo. Y Jesucristo se lo dijo a los fariseos. En su Biblia dice, dioses sois. Entonces, tú que me estás viendo a mí, tú eres un Dios. Aunque tú no lo creas. Eso es término bíblico. Entonces, al nosotros ser dioses, somos nosotros. Por eso es que Él está por encima de los dioses. No hay un Dios encima de Él, de Jehová. Entonces, ¿qué quiere decir? No tendrás dioses ajenos delante de mí, ya sabiendo que nosotros somos los dioses ajenos. ¿Ajeno a qué? A las leyes. Que no sepa la ley. Eso te quiere decir el primer mandamiento de Moisés. No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, no tendrá ¿cómo se dice? Un neófito. Un neófito o un ignorante que no sepa de mí. Y Jehová, como estamos diciendo a ustedes, que Jehová es la ley. Como te está diciendo a ti, no tendrás dioses ajenos delante de mí, de las leyes, delante de mí. Que no sepa de la ley. Un Dios ajeno. ¿Ajeno a qué? A las leyes. Que no sepa. No lo ponga parado delante de mí a hablar al pueblo. Tiene que conocerme. O cuando ellos se reúnen, que se reúnen y cierran la puerta y nadie sabe qué pasa. Sí. ¿Ok? Ahí. En eso. Entonces, el Papa está diciendo que Jesucristo humanamente fracasó. Y yo quiero que tú, por favor, me escribas abajo si en tu país, el país que cualquiera que tú seas, si estás libre de la ley. Tú lo escribes abajo.
Recuerda que el fundamento de Jesucristo, el mandamiento de Él, lo que Él creía y entendía, era que podemos vivir sin las leyes. Ahora, la pregunta es, ¿cuál país está libre de la ley? Y tú hay ni uno. Todos los continentes están bajo ley. El continente asiático, bajo ley. El continente europeo, bajo leyes. Si te vas a Chile, bajo leyes. Si te vas a Panamá, bajo leyes. Si te vas a República Dominicana, bajo leyes. Si te vas a Puerto Rico, lo mismo. Si te vas a Colombia, también. Que dichosa sea de paso, mira cómo está Colombia ahora. Miren cómo está. ¿Por qué ustedes creen que ellos están así? Sean sinceros. ¿Por qué ustedes creen que Colombia tiene ese problema, esa problemática hoy en día? ¿Tú crees que fue porque el café bajó del ranking? Del primer lugar bajó al tercero. Y la gente se ha amotinado. ¿O tú crees que fue porque Karol G se dejó de Anuel? ¿O que a Shakira le están haciendo un lío en Europa porque debe unos impuestos? ¿Tú crees que es eso? Causa de la ley. Porque quieren hacer una reforma tributaria. ¿Qué significa eso? Subir los impuestos al pueblo. Y el pueblo se revoltió. Y hay revuelta. Que queremos también decirle a ustedes que estamos bien dolidos nosotros. Estamos bien sentidos por lo que están pasando esas personas allá. Porque Colombia es un pueblo bueno, de gente buena. Exacto. ¿Ok? No se merecen eso. Entonces, viendo todo eso, nosotros nos acordamos de un versículo. Un versículo que Jesucristo habla de esa problemática. Aquí en Mateo 17. Mateo 17, versículo 24 al 26. Y lo vamos a leer y lo vamos a ir explicándole qué es lo que está pasando en Colombia y todo el mundo. Sí, porque todo el mundo hace lo mismo. Sí, no solamente en Colombia, sí, como ya le explicamos, es todos los países. Ok, y dice de la siguiente manera. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Y los dracmas significa impuesto. Significa eso, dracmas. Por si acaso. Y le dijeron a Pedro, le preguntaron, su maestro no paga las 2 dracmas. Y Pedro le dijo, sí, él la paga. Y Pedro, entrando en la casa, cuando Pedro entró, sí, Jesucristo le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobra los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro le dice a Jesucristo, en el versículo 26, sí, de los extraños. Y Jesucristo le dijo, luego los hijos están exentos. La pregunta es ahora, ¿quiénes son los hijos? ¿Tú no sabes quiénes son los hijos? Ven que te lo vamos a decir. Exacto. Aquí en Éxodo 4. Okay. Éxodo 4, verso 22. Ok, aquí le vamos a decir a la gente quiénes son los hijos. Sí. ¿Quiénes son los hijos? Que están exentos. ¿Exento a qué? A los tributos. A los impuestos. A los impuestos. A eso que te vamos a señalar. Entonces dice así de la siguiente manera. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito.
¿Dijo quién? Jehová. Exacto. Y cuando estamos diciendo Israel, le estamos diciendo que es un grupo de personas escogido. Sí. Escogido. Sí, mira. Para que vayan entendiendo, un grupo de personas que están como escogido por él. Por él, exactamente. Entonces, nosotros queremos aclarar algo aquí. Que muchas personas se molestan con nosotros. Mira, a Jehová, yo no le quito su poder. Yo no se lo quitamos a él. Ni su soberanía. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué te molesta conmigo? Cuando yo te lo reconozco. Ahora, lo que pasa es que yo te digo a ti que él es la ley. Y como tú no te gusta de la ley, tú dices, no puede ser la ley, pues a mí no me gusta la ley. A mí no me gusta la ley. Entonces, por eso es que él te castiga, por no gustarte. Entonces, si a ti no te gusta la ley y tú te opones, entonces te castiga. Porque eso es lo que él dice. A los que se oponen ante él. Ok, entonces eso es para todos aquellos que queremos que tengan eso claro. Yo no le quito su soberanía a Jehová. Yo sé quién es él. El problema es que tú no sabes. Tú piensas que es un tipo que está sentado allá arriba, mirándote a ti sufriendo aquí abajo. Ok, entonces vámonos a Salmo 5. O sea que ya estamos explicándole a ustedes quién es Israel. Israel viene siendo un grupo de personas que son escogidos o seleccionados para hacer cumplir unas normas o unas leyes que Jehová supuestamente escogió. Sí. Escogido para hacerla cumplir. Y cuando ese grupo de personas o ese grupo de escogidos cumplen las leyes, entonces Jehová le da una promesa. ¿De qué promesa? De que van a heredar la tierra. Sí. Por hacerla cumplir las leyes. Ajá. Entonces aquí en Salmo 105. te habla a ti de lo que te estamos diciendo. Sí, aquí. Salmo 105, verso 42 al 45. Vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera. Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio la tierra de las naciones. ¿Qué fue lo que le dio a ellos? Las tierras. O sea, que en ya plural. ya se la dio. Ya la heredaron, como nosotros vinimos diciendo en otros videos anteriores. Los israelitas, el grupo de personas que son los israelitas, heredaron la tierra. ¿Para qué? Y las labores de los pueblos heredaron. Por eso es que tú le pagas tributo. Por eso es que tú trabajas por ellos, para ellos. Y sigue diciendo, para que guarden sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Eso que dice. Lo que le vino diciendo, que Jehová le va a dar la tierra a ellos, a ese grupo seleccionado que son los israelitas, para así cumplir las leyes. Y eso si tú cumples las leyes y las pones por práctica, entonces tú vas a heredar la tierra y tú vas a vivir ¿de quiénes? De los extraños. De los extraños, de la gente que están viviendo en la tierra. Sí. Que aunque tú nazcas en tu país, si tú pagas impuestos, tú eres un extraño. No me creas a mí, eso está en la Biblia. Eso es lo que te dice la Biblia. Jesucristo hablando. Eso es lo que Jesucristo estuvo hablando con Pedro y Pedro le responde a él. Jesucristo le pregunta que de quiénes pagan los impuestos, de los extraños o de los hijos. Entonces, ahora con esos versículos que le mencionamos, ya sabemos ahora quiénes son los hijos. Los hijos son quienes, los que hacen cumplir los israelitas, las leyes que están en tu país. Y los israelitas no es sanguíneo. Sí. No es sanguíneo. Ajá. Sino es por voluntad. Sí. Son por voluntad. Exactamente. Entonces, aquí vemos que en Salmo, en el verso 45, él le dice, para que cumplan sus leyes. Y eso es lo que ellos están haciendo en Colombia y en todos los países. Eso es lo que ellos están haciendo. Entonces, la ley, escucha, la ley funciona. Yo quiero que tú preste atención a lo que te vamos a explicar aquí, porque lo vamos a volver a repetir más adelante. La ley funciona, es como un mecanismo, es un mecanismo que hay de la ley. Entonces, la ley fue dada a ellos. ¿A quién? A los hijos. A los israelitas. Sí. ¿Para qué? Para que la hagan cumplir.
Y a ti que me está viendo, es para que la quebrante, para que tú la rompas. Entonces funciona, es un mecanismo así. Supongamos que lo de aquí arriba, esto de acá arriba, son los hijos, los israelitas que hacen cumplir las leyes. Te ponen leyes a ti, las hacen cumplir a toda costa. Y tú estás aquí abajo. Tú estás para quebrantarla. Ese es tu trabajo, romperla. Entonces, un mecanismo que funciona así. Cualquiera de los dos que se pare, se derrumba todo. Recuerda que tu trabajo es romperla. El de los hijos es hacerla cumplir. Hacerla cumplir. ¿Ok? Entonces, mantén eso aquí en tu mente, porque lo vamos a repetir más adelante. Ya más adelante, Sí. cuando estemos ya desglosando más el tema. Exacto, para que tú vayas entendiendo de qué estamos hablando aquí, en este video. Porque aquí no estamos hablando lo que era. ¿Ok? Ni estamos aquí para que tú pierdas tu tiempo viéndonos a nosotros. No queremos eso. ¿Ok? Entonces, el título de este video Exacto. es Un mundo atado al pecado. El mundo atado al pecado. Exacto. Entonces, cuando le decimos a la persona que el mundo está atado al pecado, le estamos diciendo que el mundo está atado a las leyes Y dependiendo. y dependiendo de las leyes, no el mundo. Sí, porque para los israelitas, ellos están atados, como Pablo, estaba atado al pecado. Y a ti, como tú no estás atado, porque tú no estás ahí para cumplir la ley, entonces tú dependes. Por eso el título de este video. Un mundo atado ¿a qué? A las leyes. Para que entienda. Pero si tú eres religioso, un mundo atado al pecado. ¿Ok? Y yo sé, y tú sabes, que tú siempre has escuchado, y yo también, que Jesucristo, porque esa es famosa, Jesucristo murió por tus pecados, por nuestro pecado. Exacto. Te dicen los grandes predicadores. Hermano, Jesucristo murió y pagó por nuestro pecado. ¿Ok? Entonces, si es de esa manera, entonces nadie tiene pecado. Siga así como lo escucha. Exacto. Eso es como si una persona tiene una deuda, o si tú tienes una deuda y esa deuda otra persona a ti te la paga, entonces ya tú esa deuda ya tú no la tienes. ¿Por qué? Porque ya la otra persona pagó tu deuda. ¿Y qué queremos decir con eso? En el mismo caso de lo que nos vienen diciendo a nosotros por miles de años, que Jesucristo Pagó por tu pecado. pagó por nuestro pecado. O sea, que quiere decirte a ti una sola cosa. ¿El qué? Que no tenemos pecado. Entonces tú dirás, no hermano, pero ¿cómo así? Si yo siempre he escuchado que tengo que arrepentirme. Tú no tienes que arrepentirte de ningún tipo de pecado porque tú no haces pecado. Tú eres israelita. Tú estás en el Senado. Tú haces leyes. Entonces tú no tienes que arrepentirte de ningún pecado. Tú eres sano. Como él dijo, los sanos no necesitan medicina. Hay personas que son sanas, natas, Del bien. que son del bien. Eso no necesitan medicina. A eso no le hablaba. A personas como tú que me estás viendo no le hablaba. Porque ¿para qué? Tú no necesitas medicina. Exacto. ¿Entendiste? Eso es. Entonces, siempre escuchamos eso. ¿Y por qué decimos eso? Porque todas las personas lo sacan de su Biblia. Que se lo dice. De Exacto. aquí. Entonces, ¿de dónde que las personas sacan eso? De que Jesucristo pagó por nuestro pecado. Sí. Entonces, eso está en Hebreo 9:28. Hebreo 9, capítulo 9, verso 28. Sí, y dice de la siguiente manera. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Entonces, De ahí, cogen ese pedazo eso es. y le dicen a la persona que Cristo murió por tu pecado. Pero si lo vemos literal así, entonces nosotros no tenemos pecado. Exacto. Porque Él ya lo pagó. Exactamente. O sea que no de esa manera. Y nosotros queremos explicar de cuál es la manera correcta.
escucha, se tiene que decir, por causa de nuestro pecado, Cristo fue crucificado, porque Él lo está todavía, aunque tú no lo entiendas. Cristo está crucificado a causa de nuestro pecado. ¿Qué significa eso? Que si es por causa de nuestro pecado, Que Él está crucificado. Él está crucificado, significa que por causa de nosotros mismos, Él tiene que venir. Tiene que manifestarse. Exacto. Tiene que manifestarse por causa de nosotros. ¿Ok? Porque por nosotros Él está crucificado. Porque el texto está bien. Cristo, Él está crucificado por nuestro pecado. Lo que pasa es que la gente lo ha entendido mal. Creen que fue cuando Él vino 2000 años atrás y algo. Exacto. Dicen, oh sí, que Él pagó, como está aquí en hebreo. Exacto. Oh sí, Él pagó por tu pecado. Dándote referencia a que cuando Él estaba aquí fue que Él lo pagó. O que fue crucificado Entonces, cuando Él estaba aquí. ¿Se dan cuenta que no tiene sentido? Porque si Él pagó esa deuda, esos pecados, tú no tienes. Entonces no es eso que te quieren decir. Es que Él está crucificado por tus pecados. Por causa de qué? De esto. Por causa de que estamos dependiendo del pecado. Del pecado. Aquí en esta tierra. Estamos dependiendo del pecado y los otros están atados. ¿Ok? Entonces sigue diciendo el verso. El verso dice de la siguiente manera. Y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado. Lo que te acabamos de explicar. O sea, por nosotros. Porque aquí hay un problema en ese verso. Exacto. Porque aquí no se sabe quién fue que escribió Hebreo. Si fue Pablo o fueron Otra persona. unos sabios. Porque son todos sabios. Son súper inteligentes. Entonces, como tú no tienes tiempo de respirar, de pensar por ti solo, porque tú... escucha, mientras tú estás en tu fábrica, trabajando, picando tela o picando caña, esa gente está estudiando las leyes. Entonces tú llegas a tu casa cansado a ver un poco de televisión y te quedas dormido en el mueble. Tu mujer te deja ahí tirado para ni despertarte porque sabe que está muy cansado. Porque mañana va a seguir lo mismo. Entonces tú no tienes tiempo de respirar. Entonces tú repites. Eso es lo que pasa. Exacto. Entonces todo está conectado. ¿Ok? Entonces, aquí hay un problema en ese verso. Donde él dice que aparecerá por segunda vez en relación al pecado. O sea, que en sentido que cuando él vino... Te está dando referencia como que es del personaje que te están hablando. Sí, como que él vino fue por causa del pecado. Eso es mentira. En el mundo él estaba. Recuérdate tú, como dice Juan, capítulo 1. Por aquí le vamos a poner el verso. Dice Juan, capítulo 1, que en el mundo él estaba. No vino, él estaba ya. Entonces aquí te quieren ligar el personaje. Exacto. Porque si en el mundo él estaba, recuérdate tú. Entonces a él lo crucificaron. ¿Cómo? Cuando introdujeron la fuente del pecado, No. que es la ley. Desde la fundación del mundo, cuando hace la fundación del mundo, porque hay mucha gente que dice que la fundación del mundo como que estaban en otro sitio, en otro plano, en otro plano. No. Cuando te está diciendo a ti, desde la fundación del mundo, es cuando introducen las leyes. Exacto, porque él estaba aquí. Exacto. Antes de introducir las leyes, Juan te está diciendo, en el mundo estaba. Pero, entonces, en Apocalipsis te dice que fue el Cordero que te está diciendo que Cristo fue crucificado desde la fundación del mundo. O sea, desde cuando introdujeron el pecado, o sea, la fuente del pecado, que es la ley, ahí lo crucificaron. Eso es lo que te quiere decir. Entonces, él quiere decir por segunda vez, tiene sentido nada más si él está hablando porque antes vivíamos sin las leyes. Exacto. Estaba Cristo reinando. Cristo reinaba y lo crucificaron cuando introdujeron las leyes. Te volvemos a repetir, ¿por qué te lo repetimos tanto? Para que tú lo entiendas.
Por eso te lo repetimos. Entonces, por segunda vez, dice que se va a manifestar por segunda vez, pero por causa de nosotros. Sin relación, porque él dice sin relación, es que sin relación sin el pecado es que va a venir. es que se va a manifestar. Eso es real. ¿Y cómo que se va a manifestar? A causa sin relación al pecado. Recuérdense que es por causa de nosotros mismos es que Él tiene que venir. Y si todavía estamos dependiendo de las leyes, Él nunca va a venir. No. Pero no lo esperen de que una nube, literal, de que un hombre es una nube en el cielo. Sí. El Hijo del Hombre no es un hombre. Cuando dicen que Él va a venir es que cuando ya nosotros dejemos de estar dependiendo de ¿qué? Del pecado, de las leyes. Cuando ya el mundo no esté dependiendo del pecado, entonces ahí Él va a venir. Exacto. Entonces, va a reinar. Entonces muchas personas se estarían preguntando que cómo se hace eso. Ok, si es por nosotros, ¿cómo se hace? Entonces, como lo que Él le dijo aquí en Nicodemo, que vamos a leerlo ahora. Exacto. Aquí, en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo del 2 al 10. Y le vamos a explicar que es necesario, es el único camino para que el Hijo del Hombre aparezca, venga, reine. ¿Sin relación a qué? Al pecado. A las leyes. A las leyes. Él no va a venir nosotros mismos dependiendo de las leyes. Él no va a aparecer, Él no va a venir porque cada vez lo crucificamos. Sí. Siempre, cada vez que van tirando leyes. Entonces, al depender de las leyes, del pecado, nosotros mismos nunca va a venir. Primero tenemos que nosotros dejar las leyes, no depender de las leyes para que Él aparezca. Ajá. Entonces, léele ahí esta pequeña historia que pasó aquí con Nicodemo, en Juan capítulo 3, verso 2 al 10 y el 14 por último. Exacto. Y dice de la siguiente manera. Eso está hablando de Nicodemo. Nicodemo va a él supuestamente de noche, sí, a hablar con Jesucristo. Ese sí. Contexto. El 2 te dice a ti, vino a Jesús de noche. ¿Quién vino de noche? Nicodemo. Le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, los maestros son los que enseñan. Sí. Acuérdense de eso. Porque nadie puede hacer estas señales. O sea, que nadie puede hacer esto que tú haces, eso que tú dices. Nadie lo va a creer o hacerlo. Exacto. Que tú haces, si no está Dios con él. Entonces, aquí Jesucristo le responde a Nicodemo con base a lo que él le está diciendo. Nadie va a creer eso o va a hacer eso que tú estás diciendo si Dios no está con él. Sí, porque ¿qué era lo que Jesucristo enseñaba? Juan 15:12. Recuérdalo. Juan 15:12, que nos amemos a los unos a los otros. Entonces Nicodemo va y le dice, nadie va a creer en eso o va a hacer eso si Dios no está contigo, pero Dios está en nosotros. El bien está en nosotros. Exacto. Entonces, el versículo 3, Jesús le responde. Le dice de la siguiente manera. Le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, le dice, no puede ver el reino de Dios. En el sentido nacer de nuevo es tú ser un nuevo hombre. Pero un nuevo hombre, ¿cómo? Sin las leyes. Ajá. Un nuevo hombre sin las leyes. Entonces, que no es como a ti te lo han dicho. Exacto. Ponete un chin de agua y ya soy una nueva criatura. Y dependiendo No. de la ley todavía. No, tú no has nacido de nuevo. Tú naces de nuevo. Escucha, cuando tú dejas de depender de la ley y haces el bien, para aclararlo. Entonces el versículo 4 le dice Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea que cuando él le habla siendo viejo, él era el modelo viejo de las leyes. De la ley. De la ley. El viejo hombre es la ley. Exacto. Entonces cuando Nicodemo le dice a Jesucristo, como un hombre
un hombre nacer siendo viejo. O sea, ¿cómo yo puedo hacer eso? Porque yo todavía dependo de las leyes. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces Jesucristo... No, vamos a hacer un paréntesis aquí. Ajá. Para que ustedes sepan de qué es lo que no, de lo que le estamos hablando aquí. Exacto, de lo que es lo que está hablando cuando Nicodemo le está diciendo un hombre siendo viejo nacer. Sí. Entonces, y como le dijimos ya, que el viejo hombre son las leyes. Porque Pablo habla de eso en Romanos capítulo 6, verso 6. Aquí. Vamos a hacer un pequeño ¿cómo es? Paréntesis para explicar eso aquí, para seguir en el contexto. Sí. Sí, porque eso fue lo que Nicodemo le dijo a él. Sí. Dijo, como un hombre, dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, dependiendo, como un hombre, ya que está adulto, puede de depender de la ley, puede dejar de depender. Eso es muy difícil, escucha. Es muy difícil porque yo lo he pensado y lo he analizado muchas veces. Y digo, ven acá, yo estoy hablando en video disparate. Porque yo estoy creyendo lo mismo que cree Jesucristo. Que podemos vivir sin las leyes, haciéndole el bien a todo el mundo. Yo creo en eso. Porque es difícil. Entonces, ese hombre le está diciendo, es difícil. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Entonces, sí. Entonces, aquí en Romanos, capítulo 6, verso 6, dice de la siguiente manera. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, a la ley. O sea, que ya se está dando cuenta que cuando se está haciendo el viejo hombre, te está hablando a ti, cuando tú te despojas del viejo hombre, ya tú naces de nuevo. ¿Con qué? Con el nuevo hombre. Y el nuevo hombre, tú no depender de las leyes. O tal sujeto. Exacto. No, al tú no estar sujeto a las leyes ni bajo el viejo hombre, ya tú naciste de nuevo. ¿Cómo? Con el nuevo hombre. Exacto. Y el nuevo hombre, tú no depender. Exactamente. Entonces, Efesios, él también en Efesios habla de eso, aquí en Efesios. Capítulo 4, verso 22. Dice lo siguiente, dice él. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿y cuál era la pasada manera de vivir? Esta, despojado del viejo hombre. O sea, en sentido, lo que Nicodemo le dijo a Jesucristo, esto es, que ¿cómo yo puedo dejar de depender de eso? O sea, como Pablo está diciendo aquí, a la pasada manera de vivir, ¿cuál era? Que ellos dependían de la ley, que ellos estaban sujetos a las leyes. Entonces, él dice aquí, despojado del viejo hombre. O sea, despojado de la ley, que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre está viciado a esos deseos de la carne, o sea, de la ley, que son engañosos, porque Exacto. Tú lo ves bueno. Tú que me estás viendo a mí, tú dices, pero la ley es buena. Esos son los deseos engañosos que no te dejan ver. Porque tú dependes de ella, te hicieron depender. Entonces, volviendo aquí al contexto. Volviendo al contexto, en el versículo 5 de Juan 3, Sí. le respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera de agua, o sea que esa agua no es literal, como te lo han dicho tu pastor, que tú tienes que zambullirte en un pozo de agua, o una pileta, o una piscina, o un río. Eso es una forma simbólica diciéndote a ti que el que no nacerá de agua es el que tiene que limpiarte. El agua te limpia. Ajá. Te dice, y te limpia. Y cuando te limpia, que te despoja del viejo hombre, entonces tú naces con el espíritu del nuevo hombre. Dice Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera de agua, que te limpia, y del espíritu no puede entrar en el reino. No va a poder manifestar el reino aquí en la tierra. Sí. No lo va a poder manifestar porque todavía está dependiendo, ¿qué? Del viejo hombre. Tiene que nacer de nuevo otra vez. El versículo 6 le dice Jesucristo, lo que es nacido de la carne ¿de qué? Del viejo hombre.
de la ley. La carne es la ley. Y te está diciendo que el viejo hombre también es la ley. Entonces te dice en el versículo 6, lo que es nacido de la ley es. Lo que es nacido del espíritu, del nuevo hombre, es libre. Espíritu es. Te está diciendo, es libre. ¿De qué? De las leyes. Entonces Jesucristo le sigue diciendo a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. O sea, que es necesario. Es obligatorio. ¿El qué es obligatorio? Tú dejar de depender de la ley. ¿Por qué él está diciendo eso? Porque mira, han pasado todo tipo de sistema político en el mundo. Todo tipo de sistema político. El autoritario, el que vivimos hoy en día. Comunismo. Sí, comunismo, el democrático. Y ninguno han funcionado. También ¿cómo es que le? Totalitario. No, el totalitarismo, que ese es el que representaba a esta gente, Mao Zedong, Hitler, Stanley, todo ello. Entonces ninguno han funcionado, por eso le está diciendo, es obligatorio. ¿Qué? Dejar de depender de la ley. Del pecado. ¿Para que Cristo qué? Para que Cristo se manifieste sin relación a qué? A las leyes. Exacto. Para que Él reine. Entonces en el versículo 8 le dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo, que es nacido del espíritu, que es nacido con el viejo hombre. Y cuando te está hablando del viento, te está hablando a ti de la libertad. Sí. Es libre. Cuando tú naces de nuevo, tú eres libre. Libre como el viento. Entonces el verso 9. El verso 9 le dice, respondió Nicodemo, ¿y cómo se hace esto? Ajá. Él le hace una pregunta, Nicodemo le hace una pregunta a Jesucristo. Le dice, ¿cómo se hace esto? Bueno, como lo venimos diciendo. Ajá. Jesús en el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y tú no sabes esto? O sea que ellos saben. Sí. Ellos saben el mecanismo. Ellos lo saben. Todos. Te estoy hablando de los que saben. Ellos saben. Porque Jesucristo se lo dijo a este. Tú eres maestro de Israel y tú no sabes eso. ¿El qué? De lo que le está hablando aquí, en el contexto. De que tú eres libre cuando tú dejas de depender de la ley. ¿Tú no sabías eso? Entonces se lo está diciendo. ¿Cómo se hace? Entonces eso lo dice aquí en el verso 14. Sí. Y le dijo, así como Moisés exaltó la serpiente. Pero sabemos que no fue Moisés que exaltó la serpiente. Exacto, no fue Moisés, porque eso viene desde el Génesis capítulo 4, versículo 26. Sí, desde ahí que empezaron ellos a proclamar las leyes, a invocar ¿a quién? Las leyes, la serpiente. A exaltarlo. Como te dice Jesucristo, como Moisés, pero te dice a ti como Moisés. Sí. Dándote referencia como que es de Moisés, no de Moisés. Es desde el principio. Exacto. Entonces, aquí él le está diciendo, así como ustedes, como que glorificaron la serpiente, que ¿cuál es la serpiente? Las leyes. Asimismo es necesario exaltar al Hijo del Hombre. Jesucristo le dijo a él. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? El bien que está en ti. El bien del hombre. Es necesario que lo exaltemos. ¿Para qué? Para que el Hijo del Hombre se manifieste, venga y reine aquí. Exacto. Entonces, ya sabiendo eso, de que es necesario, sí. Esa es la única manera. Esa es la única manera. Entonces, cuando tú lees la Biblia, que tú la estudias, tú te topas con Pablo de Tarso, que él tiene mucho que ver con esto. Pero Pablo de Tarso, él es un Benjamín. Y cuando te decimos a ti un Benjamín,
te queremos decir que él es un lobo rapaz. No me crea a mí. No me crea. ¿Eso lo dijo quién? Jacob, se lo dijo él aquí. En Génesis 49. Sí. Aquí. Sí. Para que no crean que lo estamos inventando. Génesis 49. Verso 27. Dice de la siguiente manera. Dice así. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Entonces Jesucristo, hay un pasaje en la Biblia donde él, porque te advierte de ese tipo de personas. Él no advierte de ese tipo de personas. Los Benjamín son un tipo de persona sabio, erudito, perito, arquitecto. Esos son los Benjamines que si hay 100 verdades, él te va a tirar a ti 99 verdades y media. Y va a dejar media mentira ahí para engancharte. Eso es Pablo. Entonces, yo sé que muchas personas que tienen a Pablo endiosado, que no entienden quién es Pablo, sí, les choca lo que estamos hablando aquí. Jesucristo te advirtió de ese tipo de personas. Cuidado de los lobos rapaces que se visten de ovejas y se meten, te dijo, al rebaño. Entonces, como Pablo él es de la tribu de Benjamín, o sea, él es de ese tipo de persona. Ajá, exacto. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué te lo estamos diciendo de esta manera? Porque él dice aquí en Romanos capítulo 9, ya sabiendo nosotros que es haciendo el bien, que Cristo se va a manifestarse, no atado al pecado. Ok, entonces aquí en Romanos capítulo 9, verso 14 al 21, dice de la siguiente manera. Sí. Y aquí sabemos, señores, que en ese capítulo él empieza diciendo que los israelitas son el pueblo elegido, de la promesa, la adopción, la promesa. Y usted lo puede leer en el contexto. Nosotros estamos sacando de contexto. Pero vamos a empezar en el verso 14 y dice de la siguiente manera. Sí. Pablo hablando. Dice así. Pues, ¿qué diremos? ¿Que hay justicia en Dios? Y él responde, en ninguna manera. Lo que él te quiere decirte a ti es que si hay como favoritismo con Dios, con el Dios que él cree, él te dice. Y sí lo hay. Lo hay, Pablo. Porque ese Dios que tú estás diciendo creó la pobreza y tenía un grupito de gente. Un supuestamente pueblo. Un supuestamente pueblo, que Dios no tiene ningún pueblo a nada. Eso es embuste. Eso es mentira, por si acaso. Entonces él dice, de ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quieres, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y a quien quiere endurece. Pero me dirás, él sabe que lo estamos esperando aquí con esa. Exacto. Y aquí aquí nosotros desmantelamos a todos los sabios. Aquí. Pues ustedes son los sabios de los sabios. No. Pero sabemos cuando te están hablando mentira y cuando no. Ya tú, a estas alturas, tú deberás saberlo eso. Y él aquí está hablando mentira. Al 100. Entonces, él dice, pero me dirás. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a decir a él? ¿Por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Porque él sabe que
si nosotros hemos dicho aquí que las cosas no pasan por voluntad del Dios divino, no. El Dios divino en el neutro. Él puso una ley establecida que tú la conoces como karma. Que lo que tú siembres, eso va a cosechar. Esa es la ley de Él. Eso es neutro. Eso está en ti ya. So, decisión tuya. Es decisión tuya. Pero el Dios que Él está predicando aquí es la ley. Y como le dijimos al principio, que tengan en mente el mecanismo. El mecanismo que Jesucristo vino aquí. Sí. Entonces, de la ley. Ajá. Porque eso es lo que está diciendo aquí. Sí. Dice Pablo. Porque esa es la pregunta. Entonces, si es por voluntad de Él que pasa la cosa, Él no tiene derecho de juzgar a nadie. Porque el que roba lo hace por voluntad de Él. Él no tiene moral para condenar a esa persona. Sí, porque es como el mecanismo. Hay uno tan para cumplirla. ¿Quiénes son que la cumplen? Para hacerla cumplir, los israelitas y los que están abajo son para qué? Hacer el trabajo de qué? De romperla. Exacto. Y va así el mecanismo. Sí, es un mecanismo. Así. Entonces, dice Pablo aquí. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que aquel que con Dios dirá el vaso de barro al que lo formó? ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barrio para hacer la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? Entonces, nosotros queremos explicar algo aquí. Escucha, los vasos de honra son los hijos, los que hacen cumplir la ley. ¿Ok? Lo que hacen cumplir la ley, esos son los vasos de honra. Ahora, los vasos de deshonra somos nosotros. Que la rompemos. Que la rompemos. Y por eso te decimos a ti, por eso es que Él dice aquí, que es voluntad del Dios de la ley. Esa es la voluntad de ese Dios. Que tú la rompas. Y los otros la cumplan en un mecanismo así. Así que funciona el sistema de Exacto. hoy en día. Entonces, cuando Jesucristo vino aquí, por eso le decía hipócrita a ellos. Porque si el mecanismo funciona así, recuerden que Él le dijo a ellos, a los israelitas, cuál era el camino. Ellos sabían el camino, pero ellos lo crucificaron. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Habló con los de abajo. Así. Entonces, a Él para esta persona, que son los que están quebrantando, porque esa es la voluntad de Jehová. La voluntad de la ley. Sí. Que los de abajo la rompan, para que los de arriba la hagan cumplir. Entonces, a Él parar esto, se derrumbó todo. Y ellos le decían a Él, hey, tú quebrantas el día de reposo. Y el día de reposo, apúntalo en un papel, no es un día en específico. Son todos los días. Todos los días. Hoy es día de reposo, mañana también es día de reposo, aunque tú no lo entiendas. Entonces, ¿por qué le decía, por qué Jesucristo le dijo hipócrita a ellos? Porque eso no es lo que ustedes quieren. No es eso lo que quieren. Tener la solución. Sí. De que la gente esté bien. Entonces yo se la estoy dando. Pero, le dijeron así a Jesucristo, pero sí, no es de esa manera que nosotros queremos. Exacto. No es de esa manera. Porque si es de esa manera, todo se para y se cae. Recuerda que es un mecanismo. Recuérdate de eso. Por eso le dijo a ellos hipócrita. Entonces aquí este hombre es lo que te está diciéndote a ti. Que es necesario depender de la ley. Que es así el sistema. Es así y Dios lo estableció así. Que es así. Y Dios no ha establecido nada de esa maldad. Dios no ha establecido eso. Eso es mentira. Y eso es lo que Él te está diciendo a ti para los de Tarso. Y por eso aquí lo desmantelamos. Porque el Dios real que creó todo esto aquí, él no tiene ningún tipo de pueblo. Todos somos pueblo, todos somos de Él. Ok, Él no creó pobreza. Jehová creó pobreza. Porque es un maldito sistema. Ok, entonces este hombre aquí, porque es un sabio erudito. Sí. Es un perito arquitecto.
Y si tú no lees muy bien qué es lo que dice Pablo, te va a confundir y tú lo vas a endiosar. Porque para ti es un Dios. Pero aquí te lo desmantelamos. Entonces vámonos ahora a Romanos capítulo 13 para seguir en el contexto. En el contexto. De que es necesario. Pablo te está diciendo a ti que es necesario de que el mecanismo funcione así, de esa manera. Sí. Que es necesario, dice Pablo. En el capítulo 13. De 1 al 10. Del 1 al 10. Entonces, como ya ustedes saben, hermano, porque muchos se han confundido ahora que uno le dice así. Oh, te he dicho en hermano porque... ¿A qué congregación pertenecen? No, ni a mí, como... tómalo como sea. ¿Ok? Entonces, de la forma que está diciéndote a ti, Pablo, que esto no se va a manifestar aquí para nada. Entonces, por eso se inventó el rapto. El famoso rapto. Ajá. Y han sacado películas y todo eso. Left Behind se llama la película. Left Behind se llama. Muy famosa, por cierto. Y eso es una mentira del diablo. De esa manera no es, Pablo. Porque tú lo sabías. Eso tú lo sabías. Atado al pecado y dependiendo del pecado, Cristo no va a venir para acá. No se va a manifestar. Olvídate de eso, papá. Y yo sé que si tú te tuviera la facultad, a mí me gustaría tener la facultad de revivirlo, de darle vida, ni que sea por un minuto. Que él va a decir, oh, cuánta mierda escribí yo, cuánto disparate escribí yo, va a decir él. No es así, me equivoqué grandemente. Pero entonces, él supo por qué fue que lo dijo. Todos aquellos que han estudiado a Pablo van a decir, vea, ha caído Pablo, es real. Ajá. Porque vemos que un Pablo que te dice muchas verdades, como te dije a ti. Para engañarte tiene que decirte muchas verdades. Que despojado del viejo hombre, en contra de la ley. Ajá, en contra de la ley. Y después vemos que tú como que haces como un crossover y te pasa para el otro lado. Entonces tú dices, ven acá, eso es el que estudias. Tú que no estudias, tú no entiendes nada. Tú a cualquier vanita le dices amén. A cualquier loquera que dice cualquier loco por ahí. Le dice amén. Tú no entiendes nada. Entonces aquí en Romanos capítulo 9, capítulo 13. Dice de la siguiente manera. Pablo hablando. Dice. Sométanse toda persona a las autoridades superiores. Y queremos aclarar algo. Con lo que estamos diciéndote aquí, no te estamos diciéndote a ti que vaya y te desacate. No. Siempre te decimos a ti. Al contrario. Al bien. Exacto. Que tú haciendo el bien, tú no tienes que depender de la ley. Como Jesucristo le decía a ellos. Sí. Al bien, ¿para qué? Para quebrantarlo. Exacto. Para quebrantar las leyes. O sea, cuando nosotros y tú, si lo dices, y tú entiendes, y tú le dices eso a la persona, que haga el bien, tú estás quebrantando el día de reposo. Aunque tú no lo entiendas. Apúntalo en un papel. Cuando tú le dices a la persona, haz el bien, ama a tu hermano, a tu prójimo, tú estás quebrantando el día de reposo. La ley que está establecida ya. Ajá, por si acaso. Entonces, Pablo dice aquí, sométase toda la persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. ¿Por cuál Dios es que tú estás hablando? ¿La ley? ¿De ese Dios es? Si es de ese Dios es sí. Eso es real. Si es de Jehová, que es la ley. Sí. Entonces dice de la siguiente manera. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quiere pues no temer a la autoridad. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Eso, él te está hablando a ti de las leyes. De las leyes, exacto. Tienes que estar sujeto a qué? A las leyes que él te está hablando a ti, las que están supuestamente establecidas por Dios. Sí, pero que estamos diciéndote aquí a ti, que Cristo no se va a manifestar si tú estás dependiendo de ella. De lo que él te está diciendo a ti que dependa de él aquí, no yo. Él te está diciendo, ay, que tú no has entendido
Escucha, son personas que dicen así que si tú le preguntas, ¿cuándo fue la última vez que tú leíste Génesis capítulo 1, verso 1? Cuando estaba en el catecismo. Papá. Entonces, mientras tú estás trabajando en tu jornada laboral de 8 horas, nosotros estamos estudiando. Mientras tú llegas a tu casa cansado, nosotros estamos estudiando. Y cuando tú estás durmiendo, nosotros estamos estudiando. Entonces no venga aquí a decir que no ha entendido nada. La salvación, el reino de Dios es de lo violento y lo violento lo arrebatan, como dice tu Biblia. Y sí, y no tan solo eso, que de leer Génesis capítulo 1, desde que tú comienzas a leer el capítulo 1, ya eso no es literal. Exactamente. Porque, eso no es literal. Capítulo 1.1 de Génesis no es literal. Exactamente, porque es como dijimos ahorita, que nosotros los sabios aquí lo ponemos a temblar. Porque Jehová trabajó los 7 días. Dice el Génesis que Él hizo una obra el 7º día. Ahora, pregúntame cuál obra. Yo no la sé. Te digo que te dicen los eruditos. Que el descanso cuenta como una obra. Hablan cosas sin sentido, que no se sustentan a nada. Pero tú siempre pensaste que Él descansó un día. Jehová, Él no descansa ningún día. Lee tu Biblia. Génesis capítulo 1. Entonces, nos quedamos en el verso 7. Sí. Paga a todo lo que debéis. No, el 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. O sea que el sistema, tú pagas el tributo, o sea, los impuestos, para que el sistema funcione. Porque de ti, o sea, tú le pagas a un policía, de tus impuestos los sacan y le pagan a las autoridades. Para que esas autoridades hagan cumplir la ley en ti. Exacto. Que la está rompiendo. Eso es lo que te está diciendo a ti, Pablo. Y es así, tú lo ves. Y tú lo sientes y lo parepas. Y sabes que es real y verdadero. Aquí no te estamos hablando a ti cosas imaginarias. Entonces, verso 7. Pagad a todo lo que debáis. Al que es tributo, tributo. Al que es impuesto, impuesto. Al que es respeto, respeto. Al que es honra, honra. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti. Eso embute de él. ¿Por qué? Porque él mismo está siendo hipócrita. Exacto. Él no sabe cómo ponérselo, pero al que es neófito y no entiende y cree que es de Dios, lo va a encontrar bien y va a decir amén. Sí, entonces tú estás quebrantándolo. Papá, tú estás quebrantándolo al tú decir eso. Entonces tú dices a la gente que se sujeten a qué, si a la voluntad de él, ¿de qué tú hablas? Entonces, ¿de qué tú estás escribiendo aquí? Porque si tú sabes que es la voluntad de él, de los vasos de deshonra, ¿quién eres tú? Como él dice, para tú atercar contra Dios. Entonces, ¿por qué tú escribes eso aquí? Porque lo escribe. Tú tienes que quedarte callado y decir, esa es la voluntad de él, hermano. Callémonos todos y todo tranquilo, ¿ok? Porque es la voluntad de Jehová, de la ley, que tú la quebrantes, que aquel le robe a aquel y aquel mate al otro, y esa es la voluntad de él. Y la voluntad de los otros, de los hijos, son hacerla cumplir. Exacto. Entonces, ¿de qué está hablando este hombre aquí? Por eso te dije a ti que un Benjamín, y Jesucristo, cuando estaba vivo, él te advirtió de tipo como este. Porque a él nadie le creía. A Pablo. Por eso tú lo ves llorando. A él. Aunque para muchos yo no soy apóstol, para ustedes sí. Eso es como que, por ejemplo, yo sea un doctor. El sistema a mí no me dio el título, el titulado, y yo soy un cirujano. Y yo en mi casa hago cirugía plástica. Para el sistema yo no soy cirujano plástico. No, pero para ti sí que te operé. Porque tú viniste donde mí. Eso es lo que él habla. Exacto. Entonces yo no, ok, pero para ustedes sí que me escuchan, ajá.
Eso es como que yo te diga a ti, yo soy tu pastor porque tú me escuchas a mí. Yo no lo tengo el pastorado. No, pero yo soy tu pastor. Ajá, como él dice, ustedes son mi carta de presentación. Sí. Porque a nadie le creía. El evangelio de ese tipo es conforme al sistema. Conforme al sistema. Conforme al sistema que tú vives hoy en día. Ese es el evangelio de él. Ahora mi pregunta es, ¿dónde está el otro evangelio que él tanto teme? Que él siempre habla, que habían escuchado otro Jesús, otro evangelio. Sí, ¿a dónde está ese evangelio? ¿Tú nunca lo has leído? Búscalo. Que es Juan 15:12, por si acaso. Ese evangelio era que él decía, otro evangelio. Entonces, porque no es conforme al sistema. El evangelio de Cristo, de Jesucristo que venía aquí, no es conforme al sistema. No. Entonces, él ahí te dice a ti que con eso se resume, amados unos a los otros, que con esto se resume la ley. Sí. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque todavía el sistema está así. Sí. Está funcionando así. Y si es Juan 15:12, que se cumple la ley ahí, entonces la ley no va. Y todavía estamos, ¿qué? ¿Bajo qué? Bajo leyes. Exacto. Y dependiendo de ella. Ajá. O sea, que todavía sigue así el sistema. Sí. El mecanismo está así todavía. Exacto. Entonces, en verso 10, dice él que el amor no hace mal, no hace mal al prójimo. Así que cumpliendo la ley, el cumplimiento de la ley es amor. Eso es mentira de él. Escucha, eso es mentira de Pablo. Eso es mentira de él. Porque a Jesucristo, ¿por qué tú crees que lo mataron a él? Si es el cumplimiento de la ley. ¿Tú crees que ellos no entendían, los israelitas, que se quemaban la pestaña estudiando las escrituras? ¿Tú crees? La ley. Sí, y él también. ¿Tú crees que él no sabía? Ellos no sabían. Porque para eso entonces lo hubiesen exaltado a él. Ah, pues sí, es verdad. Pero mentira, eso lo quebrantaba. Al tú decir a la persona que hagan el bien, están quebrantando lo que es tu trabajo, lo que es supuestamente mandatorio para las leyes, que tú la quebrantes. Pero al decirte a ti que haga el bien, tú estás quebrantando, ya el mecanismo va a dejar de funcionar. Lo que están abajo, al amarse nosotros mismos, ya se derrumba. Exactamente. Se derrumba lo que están arriba. Exacto, porque si tú tienes un amigo juez, ojalá que tú tengas un amigo juez, dile a él, ¿por qué tú condenas a esa persona, a tal persona hoy? ¿Por qué tú lo estás condenando a él? Porque él no cumplió la ley. Si él te responde, no, él no cumplió la ley, ese no es el trabajo de él. Ese es tu trabajo. Tu trabajo, hacer cumplir la ley. Ay, pero ¿y cuál es la de él? Romperla. Se le va a poner la cabeza así. Entonces va a decir, diablo, pero ¿y qué sistema del diablo es este? Entonces esto es algo de nunca acabar. Es algo de nunca acabar. Eso es lo que está diciendo Pablo, que es necesario de que exista el sistema esté así. Exactamente, por eso. Y te da que se ha cumplido la ley. Cuando te dice a ti, ama a tu prójimo como a ti mismo, ahí se ha cumplido toda la ley. Pero todavía estamos bajo ley y no se ha cumplido. O sea, que esa no es la manera. Exacto. Entonces, se inventaron el famoso rapto. Se inventó el famoso rapto que está en Tesalonicense. Exacto. Porque hay muchos que saltan, no, que yo no creo en eso, que dejen de estar escuchando a otro pastor. Pero el que saltó con eso fue Pablo, que se inventó eso. Y los que creen en eso, no creen en Apocalipsis capítulo 20, del verso 4 al 9. Los famosos 1000 años de Cristo. No le cuadra. Dicen, no tiene sentido. Espérate, ¿qué pasa? Porque no han entendido todavía que esto se trata de leyes. Y yo sé, nosotros estamos aquí diciendo el camino como muchos hombres que no lo vieron a Cristo manifestarse. No lo vieron. El mismo Pablo tampoco lo vio. Ni Juan, ni ninguno de los apóstoles. Ninguno lo vieron. Nosotros tampoco lo vamos a ver. Porque es un camino largo. Hay que preparar el camino. Para que Él se manifieste. ¿Y cómo lo preparamos? Diciéndonos a la persona. Por eso estamos aquí. Para no depender de las leyes. Exacto, por eso estamos aquí. Preparando el camino. Y si tú lo dices, que hay que amar los unos a los otros, tú estás preparando el camino. Tú te conviertes en un Elías
Porque Elías, como está en tu Biblia, es un tipo de persona, igual que Moisés, que son tipos de personas, igual que el Mesías. Un Mesías significa aquel que se sacrifica por todo, para que estén bien. Moisés significa aquel que rescata o busca un pueblo. Y lo Elías significa aquellos que preparan el camino. O sea, un tipo de persona, no es alguien real, físico. Porque la Biblia está escrita así. Que hablan de un tipo de persona. Por ejemplo, los Judas son un tipo de persona. Sí. Que aman el dinero, que traicionan. Eso es un tipo de persona, es un Judas. Tú estás cansado de decirlo. No una persona física. Entonces la Biblia está escrita así, y de esa manera. Y para el colmo te la enredan. Para que tú no lo entiendas. Y también más, que mientras van saliendo más maestros, más pastores, y más ministerios, y más esto, más enredan, más enredando. Todavía. Porque te lo están leyendo literal, te lo leen literal, y ahí tú te sientes cómodo, y así. Ahí sí me gusta porque me lo está leyendo literal. Pero no, nada de lo que está escrito en la Biblia es literal. Exacto. Van cambiando según nuestra forma de hablar, nuestro idioma. Va cambiando, pero no todo lo que está escrito ahí es literal. Nada es literal, nada. Exactamente. Entonces, amigo, por eso Cristo no se ha manifestado. Y yo sé que tú siempre lo has escuchado. Personas que ven este canal, que son ya de la segunda edad, 60, 65 años, han escuchado y quizás han dicho, no, eso desde que yo soy chiquitico, he visto eso por todos lados y Cristo nunca viene. No va a venir, porque si estamos aquí atados, dependiendo de las leyes, no va a venir, no se va a manifestar. Olvídate que tú te vas a morir, tu descendencia se va a morir, yo me voy a morir, mi descendencia se va a morir si seguimos atados aquí. A mí me gustaría verlo, vivir cuando Él se manifieste, cuando venga. Me gustaría vivirlo y sentir. Pero ¿qué me tocó a mí? Ser parte de los que preparan el camino. Eso me tocó a mí, igual que Jesucristo. Y mira lo que lo mataron. Porque es un mecanismo. Es así que funciona el sistema. Recuérdate. Es un sistema que funciona así. Los de abajo que la quebrantan y los de arriba la hacen cumplir. Y así que funciona, que funciona el sistema. Y ese es el sistema que vivimos hoy en día. Y por eso estamos como estamos. Así que, hermano, amigos, compañeros, como sea que tú te sientas cómodo, que te llamen, nosotros lo vamos a dejar hasta aquí. Y queremos, para finalizar, decir algo sobre Colombia, que sentimos mucho lo que están pasando ellos. Y nos duele de verdad, porque son personas buenas, un pueblo bueno, de gente sana y gente buena. Aquí no te vamos a decir a ti, amigo, que voy a orar por ti. No, yo te voy a decir lo mismo que dijo Jesucristo. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Ok? ¿Qué es lo que es de Dios? Que nos amemos los unos a los otros. Y a César lo que es del César. Esa es la única solución. Es necesario. Así, queden en paz y nos veremos en el siguiente video.